Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 21 de marzo, inicio de la primavera, en el que el día de hoy tenemos como tema sibilancias, orientación diagnóstica y vigilancia post-infección. Y este tema va a ser desarrollado por la académica doctora Ruth Aldana Vergara. La doctora Vergara es pediatra del Hospital General de México, hizo neumología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, fue jefa del Departamento de Neumología y Fisiología Pulmonar en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, expresidenta del jurado examinador ante el Consejo Nacional de Neumología Pediátrica, ex jefa de laboratorio de infecciones bacterianas y pertussis en el INDRE, Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, ex gobernadora del capítulo metropolitano ante la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, es académica numeraria por la Academia Mexicana de Pediatría, tiene múltiples publicaciones y actualmente hace medicina privada en el Star Médica Infantil Privado y Hospital Ángeles Metropolitano. Es un gusto para mí ceder los micrófonos a mi colega, a la doctora, perdón, y académica Ruth Aldana Vergara. Bienvenida, doctora, los micrófonos son suyos. Su micrófono está apagado, doctora. Perdón, sí, claro. Gracias, doctor Eduardo Lara. Agradecida con todos ustedes por invitarme a participar en esta charla, en esta convivencia de amigos, de transmitir conocimientos, de adelantarnos a qué vamos a hacer en este futuro que nos está dejando tan incierto en los virus y en todo lo que ha sucedido con los niños sobre todo. Siempre es un reto cuando estamos ante la presencia de un niño con sibilancias. Primero que nada, todos los que nos dedicamos a ver pacientes pediátricos en el género de la medicina que sea, el reto es cuando no responde a los medicamentos. Entonces va a ser muy interesante esta charla con ustedes, experiencias que nos podamos compartir, transmitir y probablemente juntarnos para también publicar, porque hay mucho que escribir y no podemos dejar olvidado los conocimientos que vamos adquiriendo a través de los años. Las sibilancias que ustedes, permítanme, quiero pasar la que sigue, ahí está. Antes que cualquier cosa, siempre las definiciones son importantes. Las sibilancias sabemos que es un ruido prolongado de diferente intensidad. Es de un timbre diferente de acuerdo al oído que lo escucha. Es bien importante cuando estamos nosotros con los médicos que estudian a las vías respiratorias y que dicen, tiene sibilancias, y de repente no son sibilancias, son más estertores piantes. La inflamación pulmonar, el parénquima pulmonar, una vez que está invadido, por la causa que sea, se inflama, se siente, se ofende. Y en ese momento que hay una ofensa del epitelio respiratorio, esa ofensa lo lleva a la inflamación. Y después vamos a ir viendo las causas. Y ahí, una vez habiendo inflamación, hay edema, hay moco y viene el trastorno de los ruidos respiratorios, en donde ahorita el momento en el que vamos a estar conjuntamente todos, en esta hora, es justo el timbre que silba, el que es realmente una sibilancia. Bueno, pues el ruido prolongado de diferente intensidad. Siempre es importante que reconozcamos con los estudiantes o con la gente que nos rodea, incluso con los padres, que tenemos la inspiración y la expiración tiene sus tiempos. Así como la frecuencia cardíaca es rítmico el corazón, la respiración también es rítmica. Aquí claro que nosotros la podríamos controlar y a veces hacer sesgos de nuestra propia respiración. Pero cuando estamos ante un paciente y estamos con un estetoscopio, debemos de siempre procurar que ese sonido de inspiración y expiración no traiga ningún ruido
y que venga limpio. Pero aparte de que traiga ruidos, hay que ver si este ruido, si es prolongado, si es corto y la intensidad con la que se está presentando. Si es audible o no al estetoscopio. ¿Cuándo nos damos cuenta de esto? Bueno, cuando son sibilancias pueden ser expiratorias, inspiratorias, pueden ser súbitas, pueden ser torácicas y pueden ser extratorácicas. Entonces tenemos que ahí hacer más o menos desde que entra el paciente caminando en el consultorio, ¿qué voy a hacer para llevar a cabo este diagnóstico y hacia el mejor tratamiento a nuestro paciente? Si nosotros así de primera instancia nos visualizamos y escuchamos a la auscultación, a la inspección, que las sibilancias son expiratorias, entonces tenemos que pensar que ahí hay una obstrucción y eso lo vamos a ir viendo al paso de la plática. Todo lo que me obstruya me produce una dificultad para la salida del aire que normalmente debe ser limpia, tranquila y pausada. Si es súbita y si vienen los padres y nos dicen, niño sano, 2 años de edad, es un ejemplo, comiendo cacahuates o comiendo pepitas o comiendo maíz o comiendo palomitas y se atacó de tos y le está silbando el pecho. Entonces, bueno, nos está dando el diagnóstico desde que llega el paciente con nosotros a la consulta. Suele pasar desapercibido en el momento en que el paciente lleva a su hijo a la consulta días después. Y entonces a la mamá se le olvida que justo cuando andaba jugando o corriendo y se distrajo o riéndose o peleando con los hermanos y comiendo palomitas o pepitas o alguna semilla o nueces, se empezó a ese inicio súbito de acceso de tos, ahogamiento y sibilancias. Y entonces cuando te llegan después a la consulta y si no tenemos la acuciosidad de nuestra historia clínica bien fundada, se nos puede ir el diagnóstico. De ahí esta importancia en que todos tenemos este conocimiento de cuándo empezaron las sibilancias, claro, la historia clínica del paciente, cuántos enfermos hay cerca del niño con otras enfermedades respiratorias, si hay tabaquismo y si hay otras de las cosas que vamos a ir sumando a nuestra historia clínica y las vamos a ver en este momento. Entonces, bueno, aparte de cuerpo extraño, existen otras situaciones que vamos a revisar o que sean lentamente progresivas. ¿Por qué? Porque realmente si fue por un cuerpo extraño vegetal o mineral o por un líquido y que no fue tan agresivo, el comportamiento de la sibilancia es bien diferente y nos puede ir enmascarando el cuadro. Como bien ustedes pueden ver aquí, la luz del bronquio siempre tiene que estar limpia para esa entrada y la salida de la fase inspiratoria y expiratoria. Cuando tenemos algo que nos esté produciendo, como ven en la foto de a un lado, de mi derecha, o que para ustedes sería de su izquierda quizá, aquí podría ser que visualicemos cómo se produce un edema, una inflamación, una disminución de la luz y eso me va a producir un ruido, un timbre de tonalidades diferentes y que nuestro oído poco a poco lo vamos a ir educando para que nosotros hagamos el mejor diagnóstico en el paciente. Quiero decirles con esto que a pesar de los años y en mi especialidad como neumóloga crónica y en la actualidad con la pandemia que vino a hacer un parteaguas en nuestra vida, el antes y el después de coronavirus, del COVID, SARS-CoV-2-19, porque coronavirus tiene más de 30, 40 años descritos, pero esta pandemia nos obliga a que debemos de interrogar si los pacientes tuvieron contacto con algún paciente enfermo, un contacto con pacientes adultos con algunas otras enfermedades virales. Entonces vamos a ir viéndolo a través de la charla. Entonces, como yo les decía, es una obstrucción respiratoria, inspiratoria o expiratoria, como se los había comentado, que se produce por la turbulencia del flujo del aire de las vías aéreas grandes. Y como les comentaba al principio, pueden ser mixtas, torácicas o sea, intratorácicas o extratorácicas.
Cuando son inspiratorias, que solamente oigo la sibilancia al momento de la inspiración, también tenemos que tener mucha acuciosidad hacia nuestro cuadro diagnóstico, porque nos pueden sugerir otras situaciones que son un verdadero reto para llevar a cabo el diagnóstico y nos están sugiriendo una obstrucción que regularmente es alta en la región laringea. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de obstrucción? Inmediatamente, como mecanismo de defensa pulmonar, siempre es la tos. Entonces, aquí nosotros debemos de recordar que la tos es la que nos va a ayudar, nos está diciendo, cuidado, este aparato respiratorio, este pequeño, si está tosiendo, algo está presentando. No necesariamente pueda tener sibilancias, pero claro, el momento de deglutir algo y no se va a la vía digestiva y se le va a la vía respiratoria y se está ahogando y hace tos y luego hace la sibilancia, probablemente cuando llega al consultorio solo presente la tos. Acuérdense que depende también del tamaño del cuerpo extraño, del grado de la obstrucción, para la tonalidad del timbre de la sibilancia, si estamos pensando que la sibilancia no es por asma. Todo esto nos hace en esta acuciosidad de orientación diagnóstica en cuando estamos haciendo el interrogatorio y si la mamá se va más hacia, es que la tos, es que la tos, es que la tos, y no le encontramos sibilancias y se nos pierde el detalle de que si fue súbito, podríamos estar perdiendo un buen diagnóstico que a futuro puede destruir un pulmón. Entonces, bueno, la tos se realiza por estimulación de receptores que tenemos a todo lo largo del epitelio respiratorio, laringe, tráquea, bronquios, y siempre se va a asociar a mediadores de la inflamación. Es un síntoma constante por afección intersticial que, como yo les comentaba, que se produce por edema, por inflamación de todo el epitelio respiratorio. ¿Qué pasa cuando no solamente me está agarrando los grandes bronquios, que se va hacia bronquiolos, bronquiolitis? ¿Y qué pasa cuando estas infecciones posvirales o en la intensidad del cuadro clínico viral y el paciente está lleno de sibilancias y no podemos más que llevar a cabo el primer diagnóstico que se nos viene a la mente, que es la bronquiolitis de acuerdo a la edad o los cuadros de asma de acuerdo al cuadro de repetición? Entonces, debo tener mucha acuciosidad porque bueno, es una de mis frases, los pulmones son muy traicioneros, tienen una gran ventaja. Puedes tener toda una cámara empiemática en un pulmón y el paciente todavía andar sonriendo porque lo atenuó su dificultad respiratoria, los antitérmicos, los analgésicos, le está con broncodilatadores, con esteroides inhalados. Y se lo cuento a ustedes porque tuve así el caso de una niña y que la mamá decía es que de repente le oigo que le silba el pecho y que tose. Resulta que fue vista por muy buenos médicos, yo no se trata de decir que fue mal o bien, simplemente es una experiencia para sumarla con todos ustedes. Y resulta que esta nena, me voy al final al diagnóstico, lo que tenía era un secuestro pulmonar. Entonces, bueno, ¿cómo iba a tener un secuestro pulmonar? Era imposible, porque era una niña que había sido escogido in vitro, o sea, todo fue una inseminización artificial. Bueno, entonces, no se podía pensar en una malformación congénita. Entonces la niña creció bien, todo bien, 3 años de edad, inicia súbitamente, como nada más tenía fiebre, pues le dan antibiótico, tuvo tos, el antitusígeno, luego más tos, broncodilatadores y caemos en un cuadro de pequeños errores que se van sumando y después lo podríamos lamentar. Cuando llega conmigo, la primera causa que yo pregunté fue, ¿tiene radiografía de tórax? Y porque la mamá llega conmigo después de 6 meses con tos. Bien, la paciente, todo atenuado por antibióticos que le daban de repetición de manera frecuente, que estoy segura que no eran malintencionados. Entonces, cuando yo le pregunto por la radiografía de tórax, me dice precisamente, yo dije, tengo que cambiar, tengo que buscar con qué le toca a mi hija, me dice la mamá. Y ya, bueno, le tomamos la radiografía de tórax y sin hipoxemia, sin grado grave de dificultad respiratoria, porque debemos de recordar siempre, en la parte que les dije de mi frase, que siempre repito que los pulmones son bien buenos, pero muy traicioneros, es que la complianza pulmonar, la distensibilidad, la caja torácica,
hace que los pulmones nos mientan en algunas ocasiones a la inspección y a la auscultación. Por eso es muy importante que en un examen físico, en un paciente con sibilancias de difícil manejo, que no responden a un buen tratamiento y que fueron súbitas o que tengo antecedentes de atope, que puede ser asma, no digo que no, o posvirales. Entonces, la compliance y la distensibilidad favorece que el pulmón nos mienta, por eso yo digo que es traicionero, pero también hablemos bien de nuestro aparato respiratorio. ¿Qué hace que la paciente siguiera normoxémica? Pues porque tenía todo el pulmón derecho súper sano. Entonces se vuelve esa complianza, le ponían el oxímetro, normoxémica, ni siquiera estaba taquicárdica, que es un parámetro que a todos nos asusta, porque el corazón enloquece para mejorar la normoxemia, para que el paciente esté mejor oxigenado, pero no, ella estaba en pura compliance, con una distensibilidad. Le quitas la ropa, es obligado en un paciente que tenga más de 3 semanas de una enfermedad respiratoria, aunque no sea el signo cardinal la tos. Punto número 1, señora, debo desnudar el tórax para ver cómo mueve el tórax. El aleteo nasal, como parte del Silverman-Anderson, como parte de nuestro screening, como parte de nuestra curiosidad para llegar a un buen diagnóstico, también nos traiciona. Entonces ya ni aleteo nasal existe. Pero recuerden ustedes que sí vamos a tener siempre disociación tóraco-abdominal, tiros intercostales que probablemente siempre sean más posteriores en los enfermos crónicos pulmonares. Entonces, bueno, ya veo a la niña en ese momento y bueno, sorpresa, no moví el tórax, pero una niña no se quejaba ya, simplemente tosía y respiraba raro, decía la mamá. Bueno, iba corriendo a urgencias, regresa y oh sorpresa, cámara empiemática, oh sorpresa, se opera, oh sorpresa, sale que no se mejora, después de que le habían hecho una lobectomía por destrucción pulmonar por cámara empiemática. Se cierra el tórax, sale al cuarto, estamos viéndola, pasa una semana, no mejora y resulta que pues había algo más abajo. Entonces, pues, ¿qué creen? Hacerle un estudio con contraste porque teníamos que ir a buscar una malformación congénita que dentro de las clásicas se refiere siempre a un secuestro pulmonar. No quiero decir con esto que el 100% se van a la base izquierda, pero sí quiero comentarles a ustedes que debemos de ser muy acuciosos con todo enfermo de más de 3 semanas con tos o sibilancias o que no responde al tratamiento, de que yo estoy segura que lo estoy haciendo bien y estoy segura que los papás compran los medicamentos y lo hacen correctamente, tenemos que hacer una radiografía de tórax. Y ya me conformo con una póstero anterior y si tiene 3, 4 años de edad, siempre pídanla en adelante que sea de pie para que veamos bien las bases pulmonares y si tiene la economía, háganle la lateral. Porque siempre vamos a ver si trae un problema anterior, posterior, superior, inferior, y de ahí va a depender un futuro. Bueno, pues, entonces, el examen físico, debemos de observar esa condición de la vía respiratoria, debemos de ver cómo hace la expiración de la vía aérea, ver al paciente, es ver su revisión óptica, probablemente traiga un síndrome sinobronquial, que es casi el 70% de la consulta de pacientes que hacen sibilancias que se curan con aseos nasales. Entonces quiere decir que por ahí no va el diagnóstico de asma, es un hiperreactor bronquial o que tiene una bronquitis por un goteo postnasal o por una descarga postnasal y de acuerdo a la edad, bueno, yo tengo que pensar en que traigo una inflamación e infección de los senos paranasales. Entonces, hay la edad de acuerdo que tenga su paciente o nuestro paciente, ya solicitaríamos estudios de imagen o no. O si no vemos rumbo fijo, siempre asociémonos con los colegas que podamos compartir una experiencia para mejorar al paciente, en donde a mí mi competencia como neumóloga es siempre hacer equipo, pues con los inmunólogos alergólogos para ver qué está sucediendo en su entorno. Yo podré pensar en una enfermedad de base con pobreza de inmunoglobulina A, pero como yo les digo, no es que esté inmunodeficiente su paciente, no es que esté inmunodeficiente el niño. Lo que pasa que todos los niños están en crecimiento y desarrollo y no podemos más que darles un empuje para que mejore, porque no es lo mismo decir, su niño tiene inmunodeficiencia que su
entidad inmunológica está creciendo y desarrollándose, pero se va deteniendo con cada agresión, con cada estímulo de un contaminante, de un alergeno, de algo que hace que esa competencia de su cuerpo, de mecanismo de defensa, está débil, está dormido, pero no está ausente. Entonces, seamos cuidadosos y en ese momento yo les invito, cuando no haya respuesta bien de todo lo que estamos dando de tratamiento, pues busquemos y hagamos un equipo. ¿Qué otras cosas podríamos sospechar nosotros en aquellos pacientes con sibilancias, como es el tema, como hacer estos diagnósticos diferenciales? Laringomalacia, la laringotraqueobronquiomalacia o la laringotraqueomalacia sola, o que tenga solamente una alteración cartilaginosa es justo ahí en la vía aérea superior, en todo lo que es los cartílagos ariepiglóticos, y que a veces hacen una malacia falsa y me están haciendo sibilancias, y que cuando toma radiografías está bien el paciente, pero cuando lo escuchas tiene sibilancias. Debemos de ir empatando el diagnóstico, pero nunca en la primera consulta. Yo los invito a que no se desesperen, porque me pasa a mí en lo personal y sí se los digo a los padres: permítame mi primer tratamiento, hago mi diagnóstico y hasta la tercera consulta lo confirmo o busco otro estudio porque probablemente no es lo que yo pensé. Entonces, mientras sigamos con estas transparencias con los padres, tendremos mucho éxito en nuestra consulta. Que pueda coexistir con asma. Es muy común rinitis con asma, o atopias con asma, o intolerancias alimentarias de los propios padres con asma. O que algún paciente que tuvo una infección viral, que aquí es donde sí nosotros somos culpables los médicos, y lo digo de manera muy respetuosa, aquel paciente que pasa por una infección viral y que queda con tos normal. Bueno, yo les invito primero, y si alguien no está de acuerdo, también estoy muy, muy respetuosa en aceptar su contradicción. No hay tos normal. Eso yo les invito a que no hay tos normal. Está descrita la tos psicógena. Yo he visto uno en 32 años y me costó mucho llegar a ese diagnóstico. Y muchísimos estudios para poder llegar a ese diagnóstico. Una niña con este tipo de tos, pero ya tenía 13 años de edad. En fin, no es sencillo, pero no es fácil decir, es una tos normal. No lo hagamos. No existe, y siempre hay una tos por alguna razón, porque le dio el frío, porque se expuso a muchos cambios climáticos, porque barrieron mucho y el polvo le produce esa respuesta inmediata de toser. Entonces no hay tos normal. Entonces aquel paciente con un proceso viral y que no le fue tan mal, que respondió y que se quedó tosiendo nomás en las mañanas o de repente en las noches, y se duerme y se le quita. Y aparte, también luego los padres, pues ya no voy, doctor, porque se le quita y se duerme. Ese es el que va a ser un enfisema del futuro, que no haya fumado y que no ha estado con leña. La lesión de los virus y la remodelación que hace al epitelio respiratorio es cruel porque es lenta. Y uno puede decir, bueno, qué bueno que es lenta, pero es cruel porque es silenciosa, es blanca, no desatura el paciente. Entonces, del paso de los años, cuando ya el paciente tiene un cuadro y los etiquetamos como asmáticos, porque la mamá ya no se acuerda, o porque ya no viven sus padres, o porque cambió de ciudad o de país, y ya está etiquetándose al paciente de manera equivocada. Entonces, en nuestra acuciosidad médica, digamos siempre, no hay tos normal, y si su paciente tuvo un proceso inflamatorio por virus, los procesos inflamatorios por virus no se desaparecen con menos de 3 semanas de antiinflamatorios y broncodilatadores, con el uso bien cuidadoso. Entonces, eso lo podríamos ir revisando todos juntos. Entre los diagnósticos diferenciales de las vías aéreas, ¿en qué podemos sospechar? Bueno, les pongo este caso clínico nada más así de manera rápida para no acabarme el tiempo. Tengo esta radiografía, es una niña en donde los padres me permiten incluso el audio y tomar foto, y siempre con la era de los celulares es imposible que no oigamos un niño como duerme a las 4 de la mañana, porque les podemos decir eso a los padres. Cómo duerme a las 3, 4 de la mañana, porque en la consulta siempre va a llegar respirando diferente el paciente. Entonces, si la mamá llega
porque le preocupa lo que pasa en la madrugada. Señora, ¿usted me lo graba? Y siempre hay que decirle, sin televisión, sin radios y con un poco de luz para que vea el video de cómo respira su hijo o cómo se queja su hijo, porque a la hora de llegar al consultorio resulta que ya no está el mismo cuadro clínico y eso suele pasar. Entonces una nena que corriendo, iba a correr, una nena de 2 años de edad, y lamentablemente no decimos mucho cuando hagamos conferencias de control de salud o de prevención en casa, de enfermedades prevenibles en casa, como la aspiración de cuerpo extraño o la quemadura por cáusticos, etcétera. Sí debemos de ser bien acuciosos cuando hablemos de las palomitas, de las semillas, porque es lo que nos está llevando a los cuerpos extraños. Y muchos amigos dentro de toda la parte de la República, incluso Latinoamérica, cada cosa que sacamos del pulmón que dices, no puedo creerlo, tachuelas, los alfileres, tapones, puntas, a veces ya muy dañados que tenemos que quitar segmentos pulmonares, lóbulos o un pulmón completo. Bueno, en fin, ¿qué es lo más difícil? Niña sana que va corriendo, lleva una semilla y se ahoga. Entonces empieza a silbar y la mamá dice, me voy al hospital, y el papá, cálmate, no le pasa nada, ya tosió y ya se le quitó. Pero la mamá insistía que había un ruido raro. Y afortunadamente para mí lo graba y el video. Entonces, bueno, a petición y al enojo de la mamá, pues van a dar a urgencias en la madrugada, perdón, más o menos como a las 10, 11 de la noche. Entonces ya llego, yo sin conocerlos tampoco, te mandan a hablar, llegas, y por lo primero que te voltean a ver, pues quién es esta doctora, pues ¿qué creen? Aquí está la radiografía, y cualquiera que no tiene un conocimiento para ver una radiografía, incluso puede decir, es normal, pero debemos de ser muy acuciosos porque los cuerpos extraños nos traicionan. Entonces, si no va a ser radiolúcido, pues nunca lo vamos a ver en una radiografía. Si fuera una tachuela o algo metálico, que luego le pasa incluso a las maestras, que se ponen un alfiler, que están en la hora de estar haciendo las manualidades, y se le pasa y se le va la traque, y bueno, ya ellos te lo dicen, pero toman la radiografía y eso sí lo podemos visualizar. Entonces tenemos cuerpos extraños radiolúcidos y radioopacos. Entonces, el papá muy molesto porque la niña no desaturaba, no se quejaba, pero si con el estetoscopio silbaba, no era audible a distancia. Luego la mamá nos pasa el video con el audio, solo el audio, perdón, y se oye clarita la sibilancia. Bueno, ya pues tenemos que hacer una broncoscopía y hay que ver por todo. Es una sospecha fundada de cuerpo extraño y entra porque entra a broncoscopía. Entonces el papá, no, yo me la llevo, y yo pues lo que les invito a ustedes es, ok señor, me firma, usted se la lleva, me puedo equivocar y no encontrar el cuerpo extraño, claro que sí. Sin embargo, tengo toda la sospecha fundada y es mejor, y está descrito en la literatura, que si está silbando y de manera súbita, debo de hacer broncoscopía, y que usted no está de acuerdo y que la vida de su hija quede en sus manos. Se quedaron callados. Les pido que lo revisen, me la firman, regreso en 10 minutos. Y bueno, ¿qué nos toca como médicos? Esperar, porque también hay que ganarnos la confianza. Pero nunca hagan un procedimiento sin la firma de los padres. Y nunca acepten que siempre se van a traer cuerpo extraño. Porque nos ha tocado, de repente, el último caso de cuerpo extraño fue que comiendo galleta, se le fue las pequeñas menuzas de galleta al bronquio, y una tos terrible, y después yo le digo, hay que hacerle un lavado bronquial. ¿Y qué le va a sacar, doctora? Bueno, no le voy a sacar la galleta, déjeme hacer el lavado bronquial y lo mando a patología. Y ya, bueno, ya, con eso nos reforzamos, pero siempre decir, probablemente no. Pero bueno, ya cuando entramos, sacamos como masilla y salió positivo a macrófagos cargados de lípidos, que eso te da el diagnóstico de que el paciente había broncoaspirado. Entonces, bueno, con esta nena, después de que ellos discutieron, finalmente entramos y le sacamos la semilla fragmentada porque no podíamos sacarla entera. Y ustedes pueden ver aquí el comportamiento de los cuerpos extraños, cómo nos producen sibilancias, cómo hacen ruidos diferentes de acuerdo a donde se van a colocar, cómo es diferente a la del paciente asmático. Sin embargo, aquí yo les invito, miren, el cuerpo extraño que me obstruye toda la luz de la vía aérea, y pues te va a hacer una telectasia, y una telectasia súbita.
Ese es un caso muy severo, porque el paciente ya ahí empieza a tener trastornos de ventilación y entonces podría empezar a tener más dificultad respiratoria. O uno que está causando nada más una válvula, donde nada más es a la inspiración el ruido que yo estoy escuchando, ese timbre musical que se expresa como sibilancia, o aquel que está jugando dentro de la luz del bronquio. Entonces tengo las sibilancias mixtas, inspiratoria y expiratoria, inspiratoria, y eso, para que no nos confundamos, es bien importante que siempre lo tengamos en mente. ¿Qué otra cosa me hace sibilancias? Pues los anillos vasculares. ¿Qué diferencia de anillos vasculares con una laringomalacia que me producen sibilancias? La laringomalacia, por definición, en comparación con un anillo vascular, es que la laringomalacia hace esa expresión de respiración ruidosa, de sibilancias, y que al comer se exacerban, y que en unas posturas se exacerban, y que en otras se desaparecen, y que aparece de hecho ese ruido respiratorio y esas sibilancias raras que la mamá nos describe de una manera muy puntual, siempre aparecen después de la tercera, cuarta semana, incluso a veces hasta la sexta, nunca al nacimiento. O sea, no hay manera que haya, puede haber compartida con otras malformación congénitas, pero una laringomalacia no se expresa en el recién nacido como se los acabo de describir. Pero lo mismo, pero en un paciente que es desde que nace, haces tu diagnóstico en la consulta. ¿Por qué? Porque, doctora, desde que me lo entregaron en el hospital, lleva 3 días y van corriendo con otro pediatra porque no les gustó el que lo vio primero, que suele pasarnos a todos, que nos pueda pasar. Dice, bueno, ¿sabe qué, doctora? Yo decía que tenía un ruidito y luego voy con otro doctor y me dice que no, y voy con otro doctor y me dice que no. Si tiene menos de una semana de nacido, probablemente esté cargando una malformación congénita y pueda ser un anillo vascular. Yo les invito, como médicos que estén viendo niños, siempre tenemos que tener la vía aérea superior permeable. ¿Por qué se los digo así? Porque los bebés siempre nos van a hacer tapones de moco y nos pueden hacer respiraciones ruidosas. Si en el consultorio la mamá insiste que tiene una respiración ruidosa y aparte yo la escucho, pongo el estetoscopio y oigo una sibilancia, y le lavo la nariz y, no y tiene completamente limpia su vía aérea superior y sigo oyendo un ruido, entonces ahí es donde entra el screening para hacer un diagnóstico e irnos sobre la búsqueda de una malformación congénita en donde me lleva sibilancias de acuerdo a donde esté comprimiendo y donde esté descansando el anillo vascular, o qué tipo de estructura me está abrazando ese anillo vascular. Entonces hay diferentes, es un tema muy interesante, hay diferentes anillos vasculares y de acuerdo al anillo vascular es lo que se va a realizar. ¿Qué otra cosa me puede producir una sibilancia que no responde a un broncodilatador de manera convencional y que no responde a los esteroides inhalados, broncodilatadores inhalados, tomados, a los estudios, a todo? Y dices, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, y que sea en vía aérea grande, pues que sea un tumor de mediastino, eso los podemos ver en las radiografías de tórax. Por eso es importante cuando tienes una enfermedad crónica pulmonar en donde el paciente te hace sibilancia, en lo más común y más benigno es un timoma, o sea, que es un timo muy grande que comprima la vía aérea y te produce la sibilancia. Ese es lo más común y es lo más noble, pero el diagnóstico más preciso tiene que ser con las dos proyecciones radiológicas, porque si es muy anterior, es muy benigno. Si es muy posterior, es maligno, en cualquier modo que lo quieran poner. Si es medio, es vascular. Entonces, estamos hablando de las estructuras gruesas. Y bueno, ya podríamos ver si tiene problemas dentro de las bases pulmonares o en el diafragma, o que no está el diafragma y se sube el vaso, o está del lado del Morgagni o una Boschale. Eso se ve en una placa simple de tórax. Son básicas las radiografías de tórax y son una herramienta que no podemos dejar de tomar y que aparte no son nada costosas. Otra cosa que me puede llevar a sibilancias y que no sabemos por qué no mejora, y aquí, por ejemplo, sería adenopatías mediastinales por un proceso inflamatorio infeccioso o inflamatorio de tipo maligno, tipo cáncer.
fístulas traqueosofágicas que se comunican, hay tantos diferentes tipos de fístula traqueosofágica, o hay tan pequeñitas, que luego nos cuesta trabajo aceptarlas incluso nosotros mismos, porque no se puede ver eso en una radiografía simple, pero ya cuando pasa el tiempo, la fístula, donde está la comunicación, está manchando al pulmón en el mismo lugar. Entonces, otro punto importante que yo les quiero dejar de mensaje en esta charla es: nunca debe de haber una neumonía en el mismo segmento pulmonar. Nunca. Si tú ya curaste una neumonía, es un ejemplo, basal derecha, y le vuelve a hacer otra neumonía basal derecha, y es la cuarta neumonía basal derecha, busquen otro diagnóstico, pero esa ya no es una neumonía de repetición. Debemos de buscar malformaciones congénitas, cuerpos extraños, irnos a lo benigno y después a lo maligno. Fibrosis quística, ¿hace sibilancias? Claro que sí. Con la enfermedad por fibrosis quística, es una variabilidad enorme. Todas las mutaciones que existen, los pleomorfismos, la variabilidad diagnóstica, incluso en la misma mutación. Tenemos varios casos dentro del Federico Gómez donde una familia, los mismos papás y los 4 hijos, uno sano, uno con una mutación, otro con otra mutación y otro con otra mutación. Y dices, bueno, Dios mío, ¿de qué se trata? Y es cuando dices, te sorprende cada día la vida, pero para eso estamos, para ayudarlos. Otros casos donde manejado como asmático, porque era un asmático muy leve, mal controlado. Entonces, bueno, hasta ahora actualmente, y ustedes lo pueden revisar en las guías GINAS actuales últimas, que ya van a quitar eso del asma leve. O hay asma moderada o hay asma persistente, o sea, intermitente. Pero no hay leve, que sí, que si está leve no lo estás controlando. No debe de haber leve tal cual. Debe estar o tranquila, con buena respuesta, o que ya pasa a ser moderada, severa, de acuerdo al grado de inflamación o remodelación o de los procesos infecciosos inflamatorios que tenga el paciente. Y había ese niño, pues traía una mutación muy leve y manejado como asmático en sus 8 años de vida, comía bien, medra bien, cuando todos siempre tenemos en la mente que el fibrosis quístico es súper desnutrido y siempre chaparrito, no crece, no sube de peso, pero acuérdense que las mutaciones también nos hacen la variabilidad del cuadro clínico. Entonces, no nos confiemos. De ahí la historia clínica para ver y escarbar hacia atrás qué antecedente de importancia podríamos traer. Bueno, en fin, ese niño que nunca fue asmático y que se trataba como asma, le sirvieron los medicamentos, por supuesto, pero siempre estaba en un estudios de cultivo y exofaringio, salía positivo las pseudomonas, entonces en algún pseudomonas aeruginosas. Y antes, hace muchos años, y los que más o menos son de mi edad hacia atrás, siempre se decía, si tu cultivo de exofaringio salen pseudomonas, se contamina o no sirve. No, si ustedes tienen un cultivo de exofaringio con pseudomonas y lo vuelven a ver y lo vuelven a ver y tiene aparte datos clínicos respiratorios, pues que en fibrosis quística, a lo mejor es una mutación muy leve para suerte del paciente, porque no nos está mostrando un cuadro clínico característico del de fibrosis quística. Entonces, pues por eso somos doctores. Nunca hay nada característico típico, ni son ciencias exactas. Siempre hay que tener entre la experiencia, la acuciosidad y las ganas de llegar al diagnóstico. Las infecciones bronquiales de repetición, que antes yo también decía, bueno, tengo sibilancias. A ver, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor en las discusiones? Que nunca nos hemos puesto de acuerdo. En las grandes mesas de todos los congresos que ustedes me puedan decir, alergólogos, inmunólogos, infectólogos, médicos muy reconocidos que se dedican a la vía respiratoria, neumólogos, internistas, etcétera. Todos los asmáticos se curan, muchos grupos dicen sí y otros grupos decimos pues no, el asmático se controla. El que se debe de curar es el post-viral, es el post-bronquitis por una infección que haya tenido previa por algún virus. Los más agresivos, pues todos los conocemos, el sincicial respiratorio, que se había quedado tranquilón durante COVID, pero apenas salieron los niños y se fue sobre de ellos, el rinovirus enterovirus, que siempre nos estaba haciendo travesuras en la vía superior, ahora se va directo al parénquima pulmonar y que te hace sibilancias y te hace manejarlo como asmático. Pero nuestra tarea como médicos es que sí se cure,
porque ese parénquima pulmonar, si no tiene atopia, si no fumaron en gestación, si no tuvieron otro tipo de problemas en el entorno ambiental y no hay antecedentes heredofamiliares de ninguna intolerancia alimentaria, alergia, etcétera, pues dejémonos en el postviral y ese pronóstico sí lo podremos atrever a decir siempre y cuando hagamos el tratamiento de manera acuciosa y siempre vigilándola. Los tapones de moco por el propio fibrosis quístico o por un cuerpo extraño retenido de meses previos, bronquiectasias, porque son pacientes que tuvieron infecciones respiratorias previas y que le dejó la inflamación y la infección al paciente. Entonces, bueno, dentro de las causas de sibilancias de niños no podemos olvidar esta gran entidad que es el asma, que dentro de las vías aéreas pequeñas entra la bronquiolitis, las infecciones que en el muy recordado micoplasma, que como luego ya no se solicita, pues ya nos podemos saber cómo anda deambulando ahora por el medio ambiente dentro de todos estos gérmenes que nos están produciendo sibilancias de difícil control. ¿Las infecciones bacterianas nos pueden producir sibilancias? Por supuesto que sí. Las mismas procesos de neumococo, estafilococo. ¿Por qué? Porque hay edema, porque hay inflamación, porque me está atacando a la vía respiratoria y se hacen ruidos respiratorios diferentes, crepitantes, silbantes, piantes y con componentes silbantes y a veces traemos de todo en el parénquima pulmonar. Bueno, lo pueden hacer también los procesos bacterianos. Y no olvidemos también el muy comentado reflujo gastroesofágico o que se acompañe con la fístula traqueosofágica que mencionaba hace un momento. Ya pasamos la época en que todos los reflujos se operaban, estoy hablando hace casi 20 años. Actualmente tenemos tantas herramientas, yo creo que para que a nadie se opere de reflujo difícilmente, a menos que sea un reflujo muy agresivo en un menor de 2 meses de edad y que ponga en peligro su vida, pero creo que de manera acuciosa y bien dirigida que se opere quien lo tenga que necesitar. La incompatibilidad cricofaringea, solo he visto como 4 casos y me costó mucho trabajo también llegar al diagnóstico, porque eran sibilancias que yo escuchaba luego en el consultorio, sibilancias que de repente ya no las escuchábamos y volvía el paciente. Y entonces, pues, lo que tenía era un espasmo al crico y un antecedente de hipoxia al nacimiento, y que con el futuro se puede recuperar el paciente. Las infecciones virales que ya les comenté, las infecciones respiratorias que son postvirus, pueden causarnos una lesión endobronquial tan severa que sí puede hacernos que puede llegar a ser irreversible. Por eso les comento que sí los médicos podríamos ser culpables si tenemos un paciente dañado post-virus, o sea, post-sibilancias, post-enfermedad viral. Porque si lo dejamos inflamado, pero se quedó poquito inflamado, y en su crecimiento y desarrollo, la madurez pulmonar y todo ese crecimiento alveolar y esa multiplicación alveolar creció con inflamación. Y por eso ahí es donde digo que ahí está traicionándonos las partes buenas del pulmón. No nos mostró con esa complianza y esa distensibilidad que algo le iba a pasar al futuro al paciente. Y entonces se hace un daño irreversible. La remodelación bronquial, esta parte también de la acuciosidad diagnóstica, de la historia clínica y del tratamiento que le demos al paciente. Entonces, le puede ver lesiones irreversibles y encontrar sibilancias expiratorias y etiquetemos a nuestro paciente. Tiene hiperreactividad bronquial post-virus, tiene hiperreactividad bronquial post-enfermedad gastroesofágica que ya se corrigió, tiene una hiperreactividad bronquial por asma o tiene una hiperreactividad bronquial que no le encontramos la causa y ahí es donde todavía tenemos que hacer equipo con las áreas de especialidad en inmunología también. Se ha comentado a través de los años, y esta es una diapositiva que tengo el gusto de decirles de 1953, porque hasta la fecha, y ustedes no me van a dejar mentir, que en los conceptos de definiciones, como en algún momento lo decía uno de mis maestros, todos bordamos el hilo diferente, pero siempre es la madeja y siempre tenemos la tela. Solamente es ver cómo lo vamos a hacer. Y ya lo decía en varias publicaciones, por ejemplo, en el primer ataque de bronquiolitis podría ser una forma de manifestación alérgica o podría no ser, porque la bronquiolitis a los 6 meses, al año de edad, regularmente siempre son por virus. El asma del lactante nos cuesta mucho trabajo etiquetarla,
pero las publicaciones y hasta la fecha sigue habiendo controversias en tener esas respuestas. Pero si ya era potencialmente asmático, porque el padre es asmático, porque la abuela era asmática, porque el tío, porque la comida, porque intolerancias a la lactosa, y luego le cae un virus, pues se suma y se hace más inflamación y al paciente le va peor. Entonces, siempre es importante ver esa historia familiar, ver qué manifestaciones hay, la dermatitis de pañal, la dermatitis seborreica, las neurodermatitis, todo eso, si no lo encuadramos, pues se nos puede ir el diagnóstico. Las eosinofilias en las secreciones nasales y comentar con nuestro colega un test para ver si amerita o no inmunoterapia, ya sería con el experto. Yo realmente no la hago y me gusta hacerlo en equipo. Y fíjense bien, con quien agradezco al doctor Eduardo Lara Pérez y me hizo favor compartir uno de sus artículos y luego dice uno, bueno, es que luego son bien viejos, les muestro el del 58 y ahorita les muestro uno no tan antiguo, que es del 2001, pero pasan los tiempos y seguimos de repente, fíjense bien, del 58 y luego en el 2001, el doctor Eduardo Lara, con su experiencia, también dice, bueno, es que debemos de aterrizar lo que vemos, lo que hacemos, pero si no lo escribimos, a eso me refiero a aterrizarlo y publicarlo, actualmente es bien sencillo hacer nuestras publicaciones. Yo los invito a que en este grupo tan hermoso que existe con todos ustedes, hagamos siempre un screening, unas anotaciones, cuántos pacientes tenemos y vamos a trabajar muy a gusto todos juntos si ustedes me lo permiten. Entonces aquí el doctor decía como tema y como una interrogante, ¿la bronquiolitis produce asma? Que era lo que yo les decía hace un momento. Se decía que un primer cuadro de bronquiolitis vas a ser un asmático. Lo que faltaba decir en ese tiempo es tu primer cuadro de bronquiolitis, ¿ok? ¿Qué antecedentes tienes? Tabaquismo, los antecedentes heredofamiliares y todo lo que ya les platiqué. Entonces está muy interesante este artículo, está en esta revista, yo los invito a que la busquen, está muy, muy bonito, es corto y nos refuerza en dónde debemos de seguir trabajando. Y lo ponía aquí el doctor en sus revisiones bibliográficas, que de un 40 hasta un 70% de los lactantes con bronquiolitis era viral, entonces les tenía que ir bien, pero si se quedan con inflamación, pueden quedar con sibilancias hasta los 3 años de edad. ¿Por qué? Porque si tú usas tus medicamentos antiinflamatorios y que deben de ser esteroideos, donde los no esteroideos está Montelukast, eh, no esteroideos, pues los antiinflamatorios, que los podemos usar de repente si tienen procesos los niños de fiebre, etcétera, pero los que se usan para estos procesos y que entran en muchas mesas de controversia, antiinflamatorios esteroideos. Uno de los graves errores en el uso de los antiinflamatorios esteroideos es que se utilizan, lo máximo que que me llegan a la consulta es 3 semanas, 10 días, porque el paciente mejora. Si ustedes están seguros, tuvieron el virus en la mano y saben que respondió muy bien, inviten a los padres a que no le cancelen ese medicamento, porque aparte de ser muy noble, tenemos mucha bendición en estas décadas, tenemos las aerocámaras, la dispersión de la partícula, se va directo al parénquima, al área del todo el epitelio respiratorio. Entonces, no es lo mismo que sea sistémico o que sea intravenoso o bioral, a darlo micronebulizado o a través de aerocámaras. Entonces, los efectos adversos se han disminuido desde el 58, 2001 al 2023. Si no quitamos inflamación, como ya lo mencionaba el doctor del 2001, se puede observar sibilancias hasta 3 años, o sea, intermitentes. Y eso no es bueno, porque quiere decir que algo estamos haciendo mal. Bueno, ¿y qué pasaba también? Tenemos que tener en la mente que hay una respuesta inmunoalérgica, que es a través de los TH2 o una alteración inmunológica que tenga muy baja su tasa de interleucina 12. Eso me gustó mucho, por eso se los quise plasmar en esta charla. Y lo decía también aquí, los virus nos pueden inducir respuestas inflamatorias de características similares al asma. De hecho, los tratamos igual que el asma, porque luego te llegan los padres y te dicen, oiga, doctora, es que dice mi tía que le está dando todo para asma. No, señora, es que se trata como asmático.
pero si fue un postvirus y si no tengo antecedentes, su pronóstico es mejor. Y entonces no podemos olvidar que como producen respuestas inflamatorias, inducen a ellas, muy similares al asma, por infiltración celular, como los eosinófilos y muchos más mediadores bioquímicos que son los responsables de llevarnos a una obstrucción de la vía aérea. Bueno, y desde entonces también, ya lo mencionaba el doctor aquí en su artículo publicado, es más sobre sexo masculino y hasta la fecha lo seguimos viendo. El antecedente de atopia para que sí se vuelva un silbante de difícil control y que entonces sí sea asmático, o que tenga el antecedente de tabaquismo familiar o tabaquismo en la gestación. Entonces estamos invitando a que ese paciente ya no se va a curar, se va a controlar. Y entonces vamos haciendo nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces hay que ver susceptibilidades genéticas, qué tan específicas son, las bronquiolitis agudas del lactante por virus incisional respiratorio, que lo seguimos viviendo hasta la fecha, factores de riesgo que tenga el paciente para tener sibilancias, va a ser muy dependiente e independiente de su atopia familiar. Entonces, bueno, es un trastorno lo que sucede, es un trastorno inflamatorio. Por eso les invito a ustedes que recuerden en esta diapositiva todo lo que sucede, todo lo que me disminuye la luz bronquial. Y por patogénesis y definición se produce una hiperreactividad bronquial. Y de ahí viene algo que les quiero dejar ya casi para finalizar. Esta limitación de flujo de la vía aérea, si se limita el flujo del paso de la buena inspiración y la buena inspiración, expiración. Estos síntomas crónicos, esto hace que se perpetúe la inflamación. Esas broncoconstricciones de repetición que de repente tiene el paciente y dices, bueno, pues ya no tenía broncoconstricción, solo tenía, ya lo estábamos curando, algo está pasando por ahí, no podemos olvidarlo. ¿Qué estamos viendo también? Group, que no es que me haga tantas sibilancias, sino que puede compartir sibilancias actualmente, porque ahora hay mezcla de virus, pero me hace inspiratorias, con siempre su estridor, su tos y su disfonía. No olvidemos que solamente con su antiinflamatorio esteroideo vamos a ayudar al paciente. Y es el club de repetición tiene mucho que ver con un antecedente ya de herencia genética atopia. Debemos de buscar por ahí, porque grupos, virus, nada más por el puro virus, no son tan frecuentes. Cuando es en un mismo niño y que es muy frecuente, debemos de buscar esos antecedentes. En algunas ocasiones por el prolapso de la válvula mitral, que eso es muy poco frecuente, afortunadamente, y la consecuencia principal de una obstrucción de la vía aérea y de la mala distribución concomitante de la ventilación y la perfusión es la hipoxemia. Entonces, en esta diapositiva yo les quiero dejar de mensaje que cuando tenemos un ataque agudo de sibilancias y ya tengo bien mi diagnóstico, y actualmente como todo mundo tiene un celular, todo mundo tiene un oxímetro. Los oxímetros, como son unos sensores, yo les digo a los pacientes, es como el semáforo. Si llueve, se descompone. Si lo golpean, se descompone. ¿Por qué lo digo? Porque si le ponen, luego los papás tienen tanto miedo de poner el oxímetro en cualquier dedo, siempre creen que es en uno. Y hay que decirles, es en cualquier dedo, de preferencia puede ser pues en el dedo índice, pero puede ser en cualquier dedo. La otra, si se estuvo tocando la cabeza, secándose sudor, o agarró gel, o estaba comiendo, el sensor, como su palabra lo dice, es muy sensible. Entonces, no las hipoxemias en un niño clínicamente estable, manejémosla con mucho cuidado, porque el oxígeno es de bendición, ayuda, salva vidas, pero también es un gran oxidante pulmonar. Entonces, no abusemos del oxígeno si no estamos seguros. Y bueno, ya finalizando, y en una frase que de verdad, yo me acuerdo cuando era joven, bueno, hace muchos años, y decía siempre esa frase, no todo lo que sirve es asma, y tú dices, ay, ya, siempre es lo mismo, hasta que ahora la capto con más cerealidad. Y Chevalier Jackson lo dijo, de verdad, no todas las sibilancias son por asma, ni todos los asmáticos son silbantes. Muchos de los asmáticos no silbantes traen un silencio pulmonar. Tengamos miedo cuando el asmático se queda callado, evita moverse y no le escuchas nada, porque entonces está en un silencio pulmonar. Entonces, cuando no hay sibilancias, tengamos cuidado también. Entonces, cualquier causa que produzca obstrucción localizada, aguda o crónica de la vía aérea, me puede producir sibilancias. Y bueno, muchas gracias. Espero no
haberme acabado todo el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ruth. Si quieres dejar de compartir tu pantalla, mientras aprovecho para, mandan saludos, Rocío Mendieta, la doctora Froilán Guerrero, desde la Ciudad de México, Josefina Artaza, pediatra de Rosario, Argentina, el doctor Enrique Castillo, de Altamirano, Guerrero, el doctor Isaías Orozco Andrade menciona que con relativa frecuencia pacientes con tuberculosis también son tratados como asmáticos. Y sí, creo que tiene toda la razón. Sí, 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 claro. De hecho, en una de las diapositivas viene tuberculosis, pero lo tapaba uno de mis cuadritos. Claro, y al doctor Isaías un abrazo muy grande, por supuesto, porque son incluso infecciones que como en los niños es endobronquial, entonces al ser endobronquial disminuye la luz y te produce sibilancias. Y viene un juego sucio de la complianza, la distensibilidad, y le das manejo broncodilatador, esteroideo, le va más o menos bien, entonces ahí debemos de buscar otra cosa, y la radiografía de tórax nos va, pues nos va a dar bastante luz. Muchas gracias, doctor, claro que sí. Aquí hay una pregunta de YouTube. Me parece interesante porque ahora se le ha tomado muy en serio al virus sincicial respiratorio, como que la población en general ha volteado a tomar como un agente de peso y preocupante el virus sincicial respiratorio, y me preguntan si hay vacuna para el virus sincicial respiratorio en niños. Digo, perdón, estaba cerrado mi micrófono. Sí, claro, de hecho, por supuesto, es bueno y siempre se los damos, y con los neonatólogos, porque les potencializa como defensa, porque es el causante de neumonía en los prematuros, en los niños recién nacidos hipóxicos. Entonces, claro que sí hay vacuna. El único problema de la vacuna es que es muy cara, pero claro que hay. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien? Estoy checando aquí un poco, perdón por la lentitud. Felicitaciones en Facebook Gracias. de Guadalajara, no dice quién. Hay felicitaciones también de California, muchas gracias. De Querétaro, también felicitaciones a la doctora Ruth Aldana. Creo que tienes muchos alumnos, muchos seguidores, eres muy taquillera. No, Qué sí, bueno, soy veterana. qué bueno, qué bueno, qué bien. Excelente plática, el doctor Jorge Vázquez desde Cancún. Uy, sí, un abrazo, claro que sí. Y bueno, estamos llegando al término del tiempo destinado a esta plática, y me gustaría que enviaras un mensaje final acerca de tu plática de sibilancia. Muy bien, muchas gracias. Sí, como un mensaje final es, cada vez que tengamos un paciente con sibilancias de difícil control e insistimos que pueda ser por virus o por asma, busquemos entonces, como bien dijeron los comentarios, una obstrucción endobronquial, que como afortunadamente es poco frecuente, no la tomamos en cuenta. Todo paciente que lleva 2 o 3 semanas con una buena medicación y no mejora, es súper necesaria las radiografías de tórax. Vayamos por la imagen más sencilla. Y le soy muy honesta, yo en esta vida, ya la edad que tengo, vaya, me permito, porque ya me llegan con las radiografías y ya me voy a la tomografía. Cuando tengan la necesidad y la oportunidad de valorar bien un intersticio pulmonar, lo va a hacer mejor un ATAC, definitivamente, pero siempre ventana para pulmón, y si sospechan algo vascular, que después le pongan para ventana para mediastino el medio de contraste, o si estamos sospechando cavidades huecas, angioresonancias. Siempre tener la curiosidad, tener la
la empatía de decirle al radiólogo, oye amigo, porque yo soy de las que bajo de 20 imágenes que solicito las 20 veces hablar con el radiólogo. Mi mensaje que yo les digo, ustedes hagamos equipo y puedes decirle al radiólogo, tengo este caso y quiero esta TAC. Y él te va a decir, oiga, doctor, y si el mejor le hace una angio-TAC, ellos nos van a apoyar y podemos juntos hacer un buen diagnóstico. Fíjate que aquí hay otro comentario de YouTube del doctor Julián García, me parece muy atinado porque dice, en la escuela de medicina nos enseñan muy poco. Aprendemos generalmente en los hospitales viendo enfermos, pero sería muy bueno que dieran talleres expertos como usted en diferentes ciudades para que seguramente nos ayudaría mucho para nuestro ejercicio de médicos de primer contacto, me imagino yo, en la consulta. Yo creo es una magnífica idea, además. Aquí estamos por cumplir 3 años y en esos 3 años hemos tenido la visión de darle prioridad al primer contacto. Creo que ahora con la pandemia del COVID se ha visto una gran vulnerabilidad de enfermedades que tienen diagnósticos tardíos, tratamientos inadecuados, que llegan muchas veces a los hospitales en fase de complicación y que cuando salen del hospital, el médico de primer contacto no sabe qué hacer con él para llevar un control. Entonces, yo creo que es una excelente idea y vamos a comprometer aquí a Ruth a que hagamos un taller por ahí, andarlo difundiendo. Yo quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, la excelente conferencia de la académica doctora Ruth Aldana Vergara el día de hoy. Este video va a estar visible de manera pública en nuestro canal de YouTube en unos minutos más. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Ruth. Un abrazo a la distancia y buenas noches para todos nosotros. Buenas noches.